Imagina un país lleno de paisajes hermosos, montañas que se alzan con majestad y ríos que surcan la tierra como serpientes plateadas. Pero bajo esta belleza natural, se esconde una historia sombría. Colombia, tierra de contrastes, donde la violencia y la injusticia se entrelazan con la esperanza de quienes luchan por un futuro mejor. Este es el escenario en el que nació el movimiento revolucionario UNIR, un grupo que, a pesar de sus sueños de paz y justicia, se vería tragado por un ciclo de horror, traición y muerte. Corría la década de los 80, y Colombia estaba viviendo tiempos muy oscuros. La violencia era la regla, no la excepción. Los grandes narcotraficantes controlaban vastas zonas del país, y el gobierno, entre la corrupción y la incapacidad de hacer frente a la situación, se encontraba completamente desbordado. Los grupos guerrilleros luchaban por cambiar un sistema que consideraban injusto, pero sus métodos, aunque ideológicamente bien intencionados, se veían empañados por la violencia y las masacres. En medio de este caos, un grupo de jóvenes con ideales firmes decidió que ya era hora de hacer algo. No querían simplemente quejarse de lo que sucedía, sino cambiar las cosas, luchar por los más desfavorecidos, por los olvidados, por los que no tenían voz. Estos jóvenes no buscaban ser los dueños del poder, sino reformarlo. Querían una Colombia sin los poderosos narcotraficantes, sin los grupos guerrilleros enfrentándose entre sí, sin la indiferencia de un gobierno que parecía alejado de las necesidades del pueblo. Fue así como en 1982 nació el movimiento revolucionario UNIR, Unión Patriótica Revolucionaria, un pequeño grupo de guerrilleros y activistas que se unieron con un solo propósito: luchar por una nueva Colombia, una Colombia sin las sombras de la violencia. Pero lo que no sabían era que, al unirse para luchar por la justicia, estaban entrando en un campo minado, donde el precio de sus ideales sería mucho más alto de lo que imaginaban. Al principio, el movimiento UNIR parecía tener una energía imparable. Estaba formado por jóvenes idealistas, estudiantes, campesinos, sindicalistas y gente de diferentes sectores que no podían seguir mirando cómo su país se desmoronaba. Tenían la esperanza de que el cambio era posible. Querían una democracia real, donde los derechos de las personas fueran respetados y donde el gobierno trabajara para el bienestar del pueblo, no para el beneficio de unos pocos. Decidieron, entonces, que la política sería la vía para llevar a cabo sus ideas. Fundaron el Partido Unión Patriótica, con la intención de ganar espacio en el escenario político legal, para demostrar que había otra forma de hacer las cosas, sin necesidad de recurrir a la violencia. El mensaje era claro: no más balas, no más muerte, vamos a cambiar este país con votos. Sin embargo, lo que no sabían es que estaban desafiando a un monstruo mucho más grande que ellos, uno que no perdonaba a quienes amenazaban su poder. A medida que el Partido Unión Patriótica crecía, la violencia y la persecución comenzaban a arremeter contra sus miembros. Los poderosos de Colombia, los narcotraficantes y los grupos paramilitares, no iban a permitir que un grupo de jóvenes revolucionarios les quitara el control que tenían sobre la política y el negocio del narcotráfico. Para ellos, UNIR no era solo una amenaza política, sino una amenaza existencial. La guerra sucia, como se le llamó, empezó a hacerse presente en la vida de los miembros de UNIR. Los paramilitares, con la complicidad de algunas fuerzas del Estado, comenzaron a atacar sistemáticamente a los miembros de la Unión Patriótica. De hecho, las estadísticas muestran que más de 5.000 personas vinculadas al movimiento fueron asesinadas en pocos años. Liderazgos políticos, militantes, familiares de los involucrados, todos fueron víctimas de una caza despiadada que parecía no tener fin. Y en medio de esta violencia, las sombras de la muerte se extendieron aún más. Los ataques no solo eran físicos, sino psicológicos. Los líderes de la UNIR comenzaban a ser señalados, amenazados y acosados en cada rincón del país. La vida de los militantes ya no era segura ni siquiera en las ciudades, ni en los pueblos. No había refugio para ellos. La única opción parecía ser huir o morir. En 1985, la violencia alcanzó su punto máximo. Los miembros de la Unión Patriótica que intentaron seguir con su campaña política fueron masacrados sin piedad. Los paramilitares y el ejército, aliados en muchas ocasiones, llegaron a un acuerdo para eliminar a todos los posibles rivales de poder. A medida que los jóvenes de UNIR eran asesinados, se desmoronaba la esperanza de un cambio real. Cada cuerpo caído era como un grito mudo, un recordatorio de que, en este país, la violencia siempre ganaba. El movimiento revolucionario UNIR se convirtió en un ejemplo de sacrificio y tragedia, donde los ideales de justicia fueron aplastados por la brutalidad de aquellos que no querían perder su poder. A medida que los años pasaban, la historia de la UNIR se convertía en una leyenda, pero también en un recordatorio aterrador de que el precio de la lucha por la paz podía ser la vida misma. A pesar de la tragedia, la memoria de UNIR no desapareció. Aunque el grupo fue prácticamente aniquilado, su legado seguía vivo en las sombras. Los jóvenes que una vez soñaron con un país mejor, que dieron sus vidas por ese sueño, no fueron olvidados.
Sus sacrificios resonaron en los corazones de quienes siguieron luchando por la paz. Pero la historia de la Unión Patriótica Revolucionaria no solo es una historia de sacrificio, sino también de advertencia. Los ideales de UNIR fueron absorbidos por el viento y la violencia. Sus militantes murieron, pero en sus tumbas quedaron preguntas sin respuesta. ¿Valió la pena todo ese sufrimiento? ¿Podrán los colombianos algún día recuperar esa esperanza que los jóvenes de UNIR perdieron en las montañas y calles ensangrentadas? Las sombras de esa época aún se extienden por los rincones oscuros de Colombia, recordándonos que, aunque el movimiento fue aplastado, el eco de su lucha sigue resonando. Esta historia es un relato trágico de cómo un movimiento de jóvenes soñadores, decididos a cambiar un sistema corrupto y violento, se vio arrastrado por la brutalidad de las fuerzas que mantenían el poder. La UNIR nos recuerda que la lucha por la paz y la justicia no siempre tiene un final feliz, pero también nos enseña que, a pesar de la oscuridad, la memoria de aquellos que lucharon por un mundo mejor jamás será olvidada.